Hola Teitantos, bienvenidos una semana más a esta su tertulia, la de todos ustedes. La que se ejerce contra las mujeres es la violencia más frecuente en todas las partes del mundo. Según una agencia muy importante de noticias, la Fiscalía General del Estado ha alertado contra el aumento de las agresiones contra las mujeres, un 116% desde 2017 hasta 2022 ha sido el incremento de este tipo de agresiones. Hola Victoria, Hola Alejandro, Ángeles Hola. y José Ángel. Bueno chicos, chicas, lo que alerta la Fiscalía General del Estado, lo publican además los medios de comunicación, con lo cual no estamos aquí contando ninguna falacia, es una realidad como la vida misma, que las agresiones a mujeres están aumentando y están aumentando además en la calle, en discotecas, en sitios públicos. Todos tenemos en mente alguna, ¿no?, de este tipo de agresiones, además muy mediáticas, que si queréis luego lo comentamos. Pero ahora quiero que empecéis vosotros dando vuestra opinión sobre esto, sobre esta alarmante, según la Fiscalía, aumento de este tipo de delitos, porque es un delito. Yo aquí querría matizar que iba a decir me alegra, pero creo que no es la palabra correcta, que me parece interesante, más bien diría, estos datos, porque todavía hay un descrédito con este tipo de delitos. Descrédito social, porque como es un delito que se ejerce sobre todo contra mujeres y niñas, no nos olvidemos, sobre todo yo creo que afortunadamente, y aquí sí lo digo, se está quitando la normalidad a muchas conductas agresivas que por parte de los hombres antes se hacían y se veían como normales, y ahora las mujeres y niñas ya no lo estamos entendiendo así y se denuncian. O aunque no llegues a denunciar, porque muchas veces el proceso de denuncia, eso daría para varios programas, es muy duro, pero por lo menos ya se habla, se cuenta, se hace público, se comenta, no se oculta como antes. Entonces es muy interesante que esto se empiece a ver socialmente. Este tipo de agresiones, la Fiscalía además puntualiza que son agresiones sexuales y por menores, que están aumentando una barbaridad además. Perpetradas por menores. Esto sí que es tremendo. Sí, porque además los menores las violan cuando salen del colegio, entre varios, lo que llamábamos la manada. Entonces, claro, como sean menores de 15 años, pues no se les puede juzgar. Entonces, claro, esa niña queda desgraciada para toda la vida. Yo creo que sí, aparte de que el problema viene de la influencia que está habiendo cada vez más en la gente joven, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Porque desgraciadamente no solo se encargan de esa agresión sexual, sino que se alardean e incluso a veces la publican y la graban en los móviles, que como hemos visto en casos recientes, con lo cual pues yo creo que ya no es solo el hecho en sí, sino también todos los motivos previos a esa agresión y sobre todo después, ¿no? Si os parece, tú querías decir algo. No, es que iba a pasar con Carmen, pero No, habla pasa, tú. perdona, Perdona. si Perdona, que no me di cuenta. Que El mejor bailador lo dejábamos sin castañuelas, ¿no? Siempre se podrían poner reparos, pero no, porque cualquier reparo que se ponga es una excusa para ir permitiendo lo que hay. Exacto. Ese es uno de los problemas, que hay mucha gente y muchas partes de la sociedad que siguen poniendo reparos. Y en la medida que pones reparos, estás poniendo parches a la verdad. Pero reparos, ¿a qué cosa? En el sentido de sacar siempre la conclusión, bueno, pero es que fíjate, es que hay provocaciones, hay... Ya. No. Vamos a ver. Eso de provocaciones incluso algún juez, ¿eh? Claro. Recordáis todos, ¿no? Por eso digo yo que no se puede bajo ningún concepto nunca entrar en ese juego. Porque cuando entramos en ese juego estamos dando carácter de normalidad a esa violencia. Eso te iba a decir, que igual estamos en una sociedad que permite la normalización de este tipo de cosas. No. Bajo mi punto de vista es un problema social
que está viniendo y que como no lo cortemos, me temo que va a ir en aumento. ¿En qué medida? Bueno, está viniendo, no siempre lo hubo, lo que pasa es que parece ser que está aumentando ahora. Está viniendo aumentando aumento, curiosamente en gente joven. Y que va a seguir aumentando por una razón. En el momento que la mujer va desempeñando cada vez más un papel de libertad, esa otra parte que se cree en la posesión de esa propia libertad y la administración de la libertad, es decir, el machito, pues siempre se va a oponer con más fuerza. No sé si me explico, es decir, yo voy ocupando una parcela de libertad que me corresponde y a ti no te gusta que yo ocupe esa parcela de libertad. Ya, pero... Y entonces entramos en un conflicto que mientras no cambiemos la mentalidad, la educación, aquí hay un choque... Pero estás hablando de cambios de mentalidad que podían producirse en gente de una cierta edad. Y ahora aquí termino yo porque vamos a pasar con Carmen y luego sobre esto que digo ahora decís lo que queráis después de que hayamos hablado con Carmen. Pero es que está ocurriendo ahora con gente muy joven que se supone que no tiene esa mentalidad y que tiene que haber recibido otro tipo de educación. Luego ya me contestáis a esto, si os parece. Sí, luego sí. ¿Vale, Carmen? Porque queremos que tú nos des tu opinión ahora, que nos hagas tu análisis sobre el tema. Adelante. Hola, taitantos, ¿cómo estáis? Hoy estamos hablando de una preocupación urgente y creciente en nuestra sociedad, el aumento de las agresiones físicas y sexuales hacia las mujeres. Este es un tema que requiere nuestra atención y acción inmediata. Según informes recientes del Instituto Nacional de Estadística, los casos de agresiones físicas y sexuales en España han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Este incremento no es solo una estadística fría, sino que representa tragedias humanas, historias de dolor y sufrimiento. El maltrato físico hacia la mujer se ha vuelto una noticia que casi escuchamos a diario. Hemos visto hace muy poco un vídeo de un hombre, un loco, agrediendo solo a mujeres en el metro de Barcelona y a una chica le ha reventado el tímpano. Esto no puede quedar impune. Es intolerable que exista tanta violencia contra la mujer. Existen datos que revelan que a más de 4,8 millones de mujeres en España, su pareja o expareja las ha humillado, pegado, violado o amenazado. Se deben fortalecer nuestros sistemas para garantizar que sean llevados ante la ley y que las víctimas reciban el apoyo y la protección que merecen. Paralelamente, debemos redoblar nuestros esfuerzos en educación para prevenir estas atrocidades desde su origen. Si identificamos el acceso a la pornografía como uno de los factores desencadenantes, es urgente abordarlo de manera efectiva. Esto implica implementar medidas eficaces que dificulten el acceso a los menores. Aunque no podamos eliminar completamente este problema, podemos reducir significativamente su prevalencia. Es urgente erradicar esta violencia, proteger a las mujeres y crear un futuro donde todos podamos vivir libres del miedo. Os mando un fuerte abrazo y os dejo debatiendo sobre este interesante y preocupante asunto. Gracias, Carmen. Otro abrazo también para ti muy fuerte desde los que aquí nos sentamos. Bueno, representa tragedias humanas, dice Carmen, y esto es muy cierto. Y que lo vemos cada día también. Lo habíamos, yo creo que ya esto ya lo habíamos comentado aquí. Pide Carmen fortalecer los sistemas para que estas situaciones no queden en la impunidad. ¿De qué forma habría que fortalecer estos sistemas? Porque yo creo que cosas se están haciendo para que esto no ocurra, ¿no? Sigue ocurriendo y según la Fiscalía cada vez más. Yo lo tengo muy claro. Hay dos... aquí hay que diferenciar, y es muy importante, pues lo que hablaba un poco antes María Ángeles, mayores de edad, menores de edad. Aunque en toda la sociedad es importante una reeducación y que esto se empiece a hablar de ello y no se normalice como hablábamos antes, por un lado estaría el sistema punitivo, que el sistema punitivo existe y está demostrado que no porque el sistema sea más punitivo se dejan de cometer delitos. En ninguna sociedad del mundo, porque las penas se aumenten o porque existan penas de muerte o porque existan determinadas penas, el número de delitos, porque no, hay que ir a la raíz. Pero la raíz no está después de que se comete el delito, la raíz está en antes. Y hay que trabajar en educación, pero no solo educación de menores. Tú decías antes que no entendías muy bien, te lo explico ahora muy rápido, que no entendías muy bien qué estaba pasando con estos menores. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están pasando muchas cosas, pero dos claves. Una es que
se ha eliminado completamente de la educación reglada, incluso en casa por desconocimiento, porque los padres no saben cómo afrontarlo, o porque muchos padres y madres creen que eso se hace en el colegio. No, porque creen que se hace en el colegio, y en el colegio no se hace nada de esto. La educación afectivo-sexual, que no sexual, porque la educación sexual sí te la dan. ¿Sabes? Cuando hablas con los niños, niñas, porque eso no empieza con los adolescentes, empieza con los niños, ¿qué les dan en clase? El aparato reproductor y para de contar. Pero no les explican todas esas dudas. ¿Y qué ocurre? Se ha eliminado la educación sexual de las enseñanzas. En casa muchas veces no se hace, o porque no se sabe hacerlo, o porque no te atreves o no sabes cómo enfrentarlo, o porque crees que no es tu papel. Vale, ¿qué está pasando? Que luego, entonces, hoy en día, en el mundo en el que vivimos, que esa información llega a través de este aparatito que se llama móvil o de esta tablet, los niños y las niñas están adquiriendo conocimientos, investigan y ¿qué les aparece en los móviles, en las tablets cuando buscan eso? ¿Qué les aparece? Porno. Creen que el porno es el sexo que se practica y que es el adecuado. ¿Qué ocurre? ¿Qué se ve en el porno? En el porno se ven agresiones sexuales a mujeres y sobre todo en grupo. Violencia no, agresiones sexuales, porque violencia es cuando es otro tipo de cosa. Cuando ya es sexual se llama agresión sexual y es lo que ven en el porno. Bueno, pues... Entonces, esos dos frentes hay que trabajar. Yo hablaba de educación. Efectivamente. Tú corroboras eso de la educación. Ella también hablaba de abordar el tema de la pornografía de una forma que dificulte el acceso. Pero bueno, se está echando la culpa de toda la pornografía. No, más que sí tiene culpa la pornografía, está demostrado. Pero no todos los que... Perdóname, es que esto es importante. El acceso no se puede capar porque es muy difícil conseguir que un niño o una niña no accedan a algún sistema donde puedan ver eso. Pues educación. Igual que cuando los niños ven una película de asesinatos, alguien les explicó alguna vez que eso no está pasando, que no es real y que no se puede salir a la calle a asesinar. Los padres y madres también tienen que sentar con los niños y las niñas a explicarles que eso lo pueden ver, pero que eso no es real. Esto te quería decir yo, que hablabas del colegio y tal. Yo digo que ahí padres, en esa educación, los padres, como padres, tenemos una parte súper importante. Dije que no lo hacen, no que no lo tengan que hacer. Dije que no lo hacen, no que no lo tengan que hacer. Pero es muy difícil para los padres. Pero también tenemos la otra contrapostura, ya no hablando de niños ni de menores, hablamos de adultos. Claro. Últimamente están saliendo futbolistas, artistas... Salen, pero antes ya existían, ¿eh? Ya, pero date cuenta que ahora para denunciar tienes que ser muy fuerte y ser muy firme en la denuncia. Primero, porque lo primero que piensas es, porque si te creerá el juez, si pensará si fue verdad, si fue mentira, si fue consentido o no fue consentido. Y luego... Eso tiene un nombre. Y luego cuando llegamos a los casos como el Bill Clinton, como Ronaldo, que pagaron dinero para que esas violaciones no salieron a la luz pública. Pero en España, por ejemplo, eso no nos pasa. El consentimiento es un acuerdo entre dos. Yo creo que si no hay ese acuerdo, el juez tendría que... Bueno, a ver... Y vamos a dejarlos hablar también a los hombres porque, claro... eso que dijo Ángeles... este campo es a ellos a los que se les acusa, ¿no? No, es que ellos son los que cometen el delito, a nadie se les está acusando a ellos. Eso se llama revictimización, lo que acaba de decir Ángeles. Es decir, una víctima de una agresión, sea física, sexual, psicológica. Hay muchos tipos de agresiones, no solo las sexuales. Una víctima femenina tiene que justificar y explicar y no se la cree por sistema. Tú vas a denunciar un robo y nadie pone en duda que te robaron. Una agresión puede ser una amenaza, puede ser una coacción, puede ser un privar de libertad, puede ser muchas cosas. Pero a las mujeres, lo que pasa que mediáticamente las que estamos viendo continuamente son las sexuales, precisamente porque son unas agresiones muy fuertes y que dejan mucha huella, pero hay mucho otro tipo de agresión, como estas que decíamos. Tú misma decías que hay varios tipos de agresiones, y Ángel. Sí, yo creo que, cambiando de escenario, es que existen cosas que siempre han existido, y uno de los sitios donde existe y es muy difícil de
de llevar a cabo es en el trabajo, ¿no? En las empresas, en los profesionales, de algún tipo de, lo que acaba de nombrarte tú, Ángeles. Si es el jefe, pero pues fíjate. ahí está un poco Abusando del poder, de claro. los poderes, abusando, aunque cada día hay más controles, cada día tal, pero así todo sigue habiendo esas presiones, esas tal, que al final algunas de ellas terminan en esas agresiones, ¿no? El que le dio el beso a esta chica, ¿no? Claro, El bueno, mundial, sí, claro. A esta chica no, a una campeona del mundo, delante del mundo entero. Bueno, da igual, Un era una señor, mujer. Pero campeona, no, a una campeona del mundo, delante del mundo entero, le dio un beso no consentido y durante mucho tiempo se estuvo poniendo en duda eso. Como una persona anónima. Y si no eres campeona del mundo, efectivamente. Y no lo haces, tampoco te lo puede hacer. No, Me da igual que fuera campeona no estoy del diciendo mundo, eso, no. Meche, me estás malinterpretando. No, y que la veía el mundo. Claro. No, es lo que estoy diciendo, que si a una persona así se le hace eso Una y anónima. es tan difícil Una de anónima. demostrar, imaginaros, tú, señora, que trabajas en una oficina, que viene tu jefe con una superioridad jerárquica. Hace poco salió un director de cine que se le acusó y las 3 personas no dijeron ni quieren que se sepa quiénes son, y lo dijeron. Y tuvo que salir el actorcito de turno que ya le vale diciendo que es que claro, la víctima, que por qué no denuncia. Pues no denuncia por lo que dijo Ángeles antes, porque ir a denunciar es un viacrucis y una revictimización de tal calibre que tú te lo guardas en el ámbito privado y ahora afortunadamente ya puedes contarlo pues a tu psicólogo o psicóloga, a tu familia, porque ya te empiezan a querer por lo menos, que antes ni esos. Yo he tenido en la consulta gente que a la primera persona que se lo contaban después de años era mí. Psicólogo. Era mí. Vamos, a ver, apuntabas algo que yo ya dije al principio, el poder. Es decir, cómo los hombres no quieren renunciar a ese poder y en la medida que las mujeres van adquiriendo más libertad, entonces hay más confrontación, ¿no? Nunca justificable. En los trabajos ya se sabe, pero en un trabajo más o menos normalizado, por mucho que tenga un jefe, cuando yo tengo un contrato, que es un contrato laboral y por tanto no depende tanto de mi jefe, imaginemos ese tipo de trabajos en los que sí dependes de que te vuelvan a contratar, que no te vuelvan a contratar. Estoy hablando de espectáculos. Y luego después está ese quererse porque eres famoso, que tienes potestad para hacer lo que te da la gana. Sí. Que ese es otro mundo. Eso es Y tremendo. que hoy se descubre porque hay mujeres valientes que lo dicen. Yo no creo que en España sea tan difícil eso, el denunciar y el que se actúe. Lo que sí es difícil, y es el gran problema, es que la sociedad lo admita y que no te estigmatice después. Es decir, ahora mismo en este país, si denuncias una agresión sexual, automáticamente la policía va por el sujeto. Sea verdad o no sea verdad, va por el sujeto directamente. Pero ¿qué ocurre? Que por muy verdad que sea, esa mujer va a quedar siempre marcada en una cierta parte por la sociedad. Ese es el problema, que muchas mujeres no lo van a denunciar. Y hoy, si están apareciendo más casos, yo no sé hasta dónde es porque los hay más, que creo que sí, o porque hay más denuncias también. Más gente No, que y se porque atreva a ambas decirlo. cosas. Y porque hay casos muy evidentes, porque oye, No, que a una chica en una evidentemente, discoteca, Hoy nos enteramos, claro, hoy nos enteramos, antes eso, vamos a ver, fiestas de futbolistas. o vas por la calle, como esto que dice Ángeles, de la manada, ¿no? Citó a la manada esa, que hay más manadas de una, y que cojan a una chica y se la lleven, les metan porquerías en la bebida y no sé qué. Ya. Vamos a ver. Sí, eso está claro, a ver, pero el caso de este futbolista, que no lo voy a mediatizar, fue en un, Bueno, hay más de uno, fue en un lugar de privado. Es decir, futbolistas. el problema es que ellos creen que por ese poder, aquí vienen, como quieren venir a estos sitios, a estos palcos, aquí van a estar bebiendo, aquí tenemos de todo, y entonces nosotros nos creemos ante el poder decir, como esta chica vino por aquí, pues yo hago lo que me da la gana con ella. Ese es el gran problema. No es porque vino por aquí, es porque yo soy un chulito, soy muy famoso, soy muy conocido, y tengo derecho de pernada. Y no es verdad, no es así. Ya. Eso ya lo erradicó el rey católico. O sea, ya no hay derecho de pernada. ¿Ya Sí, está? pero se siguen creyendo con derecho de pernada, precisamente por ser famosos. Y luego también se trata de muy diferente modo a las víctimas de estos famosos que a las víctimas de otros. Es decir, este señor que es inmigrante, pero rico y famoso,
no se le tacha, igual que a otros inmigrantes, que cuando violan, las redes arden. Sí. Es curioso esto también, No, pero el racismo está muy No es mezclado curioso, también no con es este curioso, tema. ya dijo Quevedo, poderoso caballero es don dinero. A mí me da igual de dónde sea la persona que comete el delito, ¿eh? A mí eso me da igual. Y de dónde sea la víctima también. Cuando es un delito, da igual el sitio de donde seas, sino que te tienes que someter a las leyes. Y tocabas un tema que yo creo que es importante antes, que es el consentimiento. Ojo con el consentimiento, que el consentimiento es algo que no está nada bien explicado. Porque la gente confunde consentimiento, ¿vale?, con el sí y el no, y no es eso. El consentimiento, porque muchas veces hay coacciones, hay muchas mujeres, por ejemplo, dentro de la pareja, que consienten y están siendo agredidas por su propia pareja. Porque una cosa es consentir y otra cosa es desear. Cuando el deseo no es igual en ambas partes, ya no hay consentimiento. Entonces, es un término que a mí me preocupa mucho, el de consentimiento, porque si no se explica bien esto, mucha gente lo confunde. Ya, pero puede pasar que si no dices no, tú hablas de deseo, si no dices no, el consentimiento va implícito. No, eso es precisamente lo que se dice, que el consentimiento nunca va implícito. El consentimiento tiene que ser completamente explícito. Y yo los hombres que son los que, cuando dices esto, no sé, y aquí me gustaría que ellos hablasen, ¿no? Os lo lanzo. Si los dejamos a los pobres, Sí, hablarán. los hombres, yo creo. Los hombres cuando Pero va a hablar ahora Marianne, ¿eh? Porque si los no hombres pasa el tiempo. cuando hablas de este tema del consentimiento, algunos, a ver qué pensáis vosotros, que yo estoy segura que vosotros no pensáis lo que os voy a lanzar ahora, dicen, bueno, es que ahora va a haber que firmar un contrato, y yo siempre digo, no sé qué pasa, porque yo, cuando las mujeres nunca tenemos esa duda de si la pareja con la que estamos quiere o no quiere. Yo creo que vosotros tampoco. Esos de hombres acosados por mujeres. No estoy hablando de la cosa, estoy hablando... pero Efectivamente, lo que claro, pasa es que hoy hablamos de mujeres, pero no, claro que hay hombres. Otro día no, hablaremos es de porque, los como hombres. dijo, es que son los hombres los que... No, cuidado, como paréntesis, yo conozco hombres que han sido verdaderamente acosados a nivel sexual. No, hablo de que los hombres se quejan, lo que estaba diciendo era que se quejan de que a veces no tienen claro y van a tener que firmar un contrato porque yo ya no sé si luego me va a denunciar. Yo no creo que eso sea así, no lo creo, no lo he visto nunca, porque yo como mujer creo que con las mujeres ese problema no existe en general. ¿Por qué existen los hombres? Por lo que decías tú del poder, no sé. Bueno, pero no, afortunadamente estamos generalizando, esos son 4 idiotas. No creo que los demás hombres digan eso del Yo contrato. creo que precisamente sí, hay ese momento de la relación y de comunicarte, de tal, cuando estás tú a tú, yo creo que se entienden las dos personas. Son dos personas que Bueno, están dos personas normales, ¿no? normales. Hablamos de agresores. Pero claro, el problema está cuando hay un pensamiento de agresión, ¿no? De superioridad, de negar, de que no te digan que no. Es decir, De tú eres inferior tú eres tal, y yo mando. Es decir, entonces bueno, ya es cuando reaccionas. Pues estamos en... Pero era lo que antes decíamos, o se sacó aquí así muy por alto, que no siempre la agresión es sexual. No, Victoria claro. había tocado el tema, hay muchos tipos de agresiones. Y el acoso laboral. Claro. El acoso laboral, Claro. En los colegios, es decir, estamos hablando del acoso en los colegios, que muchas veces, y ahí es donde hay muchas manadas, porque al final siempre los hubo, porque Sí. todos hemos sufrido de alguna forma. Se hacen las manadas. Se hacen las manadas, y entonces, de alguna forma, de ahí salen grupos y salen esas manadas, que después, traspasando a lo mejor el colegio, o fuera ya de ese colegio, es cuando a lo mejor se realizan todo ese acoso que no es físico, pero que sí es Y la cosa en redes, que es en gravísimo. redes, en móviles, no sé qué, y al final se transforma en una agresión sexual. ¿En dónde? Pues en una discoteca, en una fiesta, las famosas aquí... En la casa, donde sea. En la casa, donde sea, pero subimos de fiestas en Prado. Bueno, pues, Vamos a pasar con Marianne. Nosotros aquí decimos lo que pensamos, lo que aquí estamos, pero Marianne va más allá y le pregunta a otro tipo de personas que no están aquí en la tertulia. Marianne, adelante. Hola, Taitantos. Salimos a preguntar si ha aumentado la violencia sexual contra las mujeres. La respuesta es sí. Rotundamente, todos los entrevistados nos han dicho que sí. Los hemos entrevistado a ellas. Les preguntamos,
realmente se percibe miedo y nos dicen que tanto como miedo no, pero que sí mucho, tienen muchísima más precaución. ¿Cómo se protegen? El 80% nos dicen que salen en pandillas, que se cuidan unos a otros, que procuran evitar dejar consumiciones fuera por aquello de la sumisión química, pero así todo. Les hemos preguntado si conocen a personas que han sufrido este tipo de violencia y el 45% nos dice que sí, que alguna persona que conocen ha sido víctima de esta violencia o ha estado a punto de serlo. Les preguntamos si creen que ver pornografía a edades muy tempranas puede llevar a este mayor aumento de la violencia. La respuesta ha sido unánime. Todo el mundo piensa que el uso de pornografía a edades tempranas hace que muchas personas quieran llevar a la práctica esas fantasías que ven en ese tipo de vídeos. Pregunta sobre cómo combatir esto. Respuesta unánime también. Solo la educación nos puede llevar a cambiar estos parámetros y que la educación, nos han hecho mucho hincapié, no solo empieza en casa, también en los colegios y en toda la sociedad, que toda la sociedad somos un poco responsables de lo que está ocurriendo con este tema. Así es que nada, y tantos, yo os dejo hasta el próximo programa. Un saludo. Bueno, como veis, Marian dice que la gente sí percibe la violencia. Y las chicas, yo esto de que las chicas dicen que toman precaución. No podemos estar el 50% Claro, de la población con miedo es un dolor. y el 50% de la población utilizando ese poder para meternos miedo. No puede ser. Estaban Algo está también, como fallando en veis, esta aquí sociedad. hablábamos de la pornografía, también la gente en general está de acuerdo con eso de que la pornografía es dañina para este tipo de cosas. Y hay una respuesta unánime entre los encuestados y es que educación, educación. Y yo me pregunto, es que hay que prevenir. y yo me pregunto, ¿es tan difícil educar en ese terreno? Creo que es muy difícil porque por mucho que nos llenamos la boca de educación, al final siempre va fallando. Bueno, yo hablo desde el punto de vista de una generación que evidentemente tiene problemas en transmitir. Y hablo de la generación en general. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos educados ya en la enseñanza segregándonos por sexos. Esa fue la primera cuestión importante. Es decir, no estábamos acostumbrados a convivir con una persona de otro sexo, a tratar con normalidad cualquier tipo de convivencia. No, allí estaban las niñas y nosotros estábamos como en el parapeto. Bueno. No, y es que estábamos en colegios, bueno, luego ya se empezaron a juntar, pero estábamos en colegios separados. Había colegio de niños y colegios de niñas. Yo fui una privilegiada, ¿eh? Sí. Porque yo fui a un colegio mixto de los... Yo creo que era el único que había en mi ciudad. Era un colegio privado, de aquella eran públicos o privados, ¿vale? No como ahora que hay concertados, ya hay mil historias. ¿Los públicos eran de niños o de niñas? Exacto, no, separados. Pues yo iba a un colegio privado, no religioso y mixto. Desde pequeñita, además desde los 5 años. Bueno, yo estaba diciendo eso, es decir, si nosotros, esta generación, en líneas generales, insisto, puede haber casos aislados, tenemos una educación absolutamente diferente, no hemos sido capaces de transmitir a nuestros hijos precisamente lo que estamos reivindicando, educación. Y luego después, el apoyo de los colegios, ya sabemos lo que está ocurriendo y salen noticias continuamente que a los profesores se les van de las manos muchas veces los comportamientos, esas manadas que son muy difíciles de controlar o a veces echamos la cabeza de lado por no complicarnos la vida también. Porque yo creo que si fuese profesor en una escuela tratando un año continuo con alumnos, sí tendría que darme cuenta de cómo se van formando los grupitos, ¿verdad? No quiero echar la culpa a los profesores, no, bajo ningún punto de vista. Pero yo creo que está fallando y que nuestra generación no ayudó nada precisamente por cómo nos formaron. Yo es que, bueno, nada, siempre echamos la culpa a los profesores
educan a nuestros hijos en unas materias, no, pero no te digo por lo tuyo en general. Y los padres tenemos que educarlos en casa. Y la educación en la familia es fundamental, es importante y es obligada. En mi casa puedo educar mucho a mis hijos, pero si cuando van a la escuela, donde se pasan muchas más horas posiblemente que conmigo, luego después el comportamiento en grupo, que está saliendo continuamente, esos comportamientos en grupo, y en mi casa pueden estar conmigo y yo puedo decirles todo lo más bonito del mundo de la educación, pero luego después se enfrentan con la sociedad misma, con la educación que van sacando con los compañeros, porque un compañero puede contaminar y luego cuando eres niño, la tendencia es a querer siempre imitar al bravucón. Y el bravucón es el que trae la mala educación. Que fundamentalmente yo pienso que una de las soluciones quizás esté en las penas que se les imputan a estos violadores o agresores, que tienen que ser unas penas mucho más duras y tienen que ser unas penas rápidas. No puedes tener una violación y que pasen 2 años sin haber juzgado al tío que te la hizo. Es decir, son 2 años de sufrimiento para esa víctima. Porque está en casa, no puede salir, no se atreve, está lo que decíamos antes, perseguida por los medios de comunicación y todo eso. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales sería la rapidez en los juicios de esta índole y por supuesto unas penas mucho más fuertes, mucho más agresivas, porque igual da que sea menor, porque un menor que viola a un niño de 3 años, ¿por qué tiene que salir impune? Porque es un niño. Ya, pero el de 3 años también lo es. No me vale, es decir... no puede responsabilizar a un niño penalmente. Sabe lo que hace, como que no, bueno, eso es mucho decir de que no lo sabe. Sabe que está mal hecho lo que ha hecho, ¿entiendes? Entonces yo creo que ese tipo de violaciones y agresiones, sobre todo que sean cortas en el tiempo, se coge al individuo y juicios rápidos, como hay en otros países. Aquí tenemos al futbolista este que han pasado 2 años. Sí, uno de... 2 años. Uno de prisión preventiva y ahora está saliendo al juicio. Pues esa víctima lleva 2 años en casa penando todo este suplicio que está pasando. ¿Creéis que estaría ahí la solución? No. Tú también hablabas de... No, yo lo dije al principio, está demostrado que en los países donde hay más punitividad no disminuyen los delitos. Porque hay que ir al origen, esa es la consecuencia. Es decir, la consecuencia una vez que se comete el delito no ha evitado a esa víctima ni a ese delincuente cometerlo. Por eso es la educación y la prevención lo importante, para mejorar la sociedad. O sea, con esto no estoy diciendo que no haya que castigar, ojo, no se me malinterprete. Sí hay que hacer castigos y sí estoy totalmente de acuerdo en que en este país, entre que sucede el delito y se juzga, pero eso en todos los delitos, no solo en estos. Claro, hay unos que son mucho más sangrantes por el sufrimiento de la víctima o de las familias, cuando la víctima a veces no solamente fue violada, sino asesinada. Estoy pensando una cosa, porque habláis aquí de colegios, mencionasteis también pandillas y demás, educación, tatatín, tototón. Lo que me asombra muchísimo es que solo ocurre esto contra las mujeres. Si se ve pornografía, si a los niños se les permite o a escondidas ven pornografía y ahí hay unos patrones que ellos siguen y tal y todo esto, pero lo siguen solo contra el sexo femenino. No, eso está estudiado. La pornografía reproduce el esquema del patriarcado, del poder del hombre sobre la mujer y el grupo y la satisfacción que se obtiene del poder. Y ¿qué están aprendiendo? Los niños están aprendiendo a que tienen derecho a ejercer ese poder y las niñas están aprendiendo a que la sexualidad es sumisión al poder masculino. Ya está. Bueno. Y es por eso tan necesario decirles que eso no es la realidad. Que no es así. Pero hay mucho experto, se habla mucho, se gasta dinero en campañas y tal, y la cosa no se soluciona. Porque hay que solucionarla en casa. Pero yo creo que... Cortito todos para acabar, ¿veis alguna solución? No, yo creo que insistir en la educación, pero no solo la educación de la que estamos hablando, de la que hemos hablado, sino aumentar la agresividad en general. Es decir, y como consecuencia de esa agresividad,
decir, en nuestra época, el que un padre vaya a agredir a un profesor o vaya a agredir a un médico, es decir, como está ocurriendo cada día más, eso es consecuencia y eso se ve en casa, en las casas. Si tu padre vaya a darle una paliza al profesor porque no te puso buena nota, al final, ¿qué se está haciendo? Se está haciendo falta esa educación, Pues cada día hay mucha más agresividad. Con lo cual, la sociedad, algo está pasando y algo estamos haciendo mal. Muchas cosas estamos haciendo mal, María Ángeles. Sí, estamos haciendo mal mucho. Sobre todo, una de las cosas que fundamentalmente tenemos que hacer es las mujeres denunciar y denunciar. Es el único recurso que nos queda. Y sean quien sean familiares, sean amigos, sean gente desconocida, y que esa gente, cuando los cojan, que sirvan de ejemplo para otros. Y sigue diciendo lo mismo. Si, por ejemplo, a este futbolista, después de 2 años, le dan una condena ejemplar, descuida que otro futbolista ya lo pensará. Alejandro, y luego termina Victoria. Yo no veo solución a corto plazo y a medio tampoco. Soy pesimista en ese terreno y sobre todo basándome en un hecho, que es que está aumentando precisamente la gente más joven. Sí. Con lo cual, si está aumentando las generaciones que tienen que ocupar ese mayor nivel de educación, lo veo negro. Victoria. Yo diría que hay que educar sobre todo en tolerancia a la frustración, que eso es lo que hace que disminuya la violencia, que la gente aprenda que no siempre se tiene que salir con la suya y que no pasa nada. Hemos educado a tiranos, los niños y las niñas son en casa los que mandan, eso hay que acabar con ello porque luego quieren mandar fuera y no puede ser, porque el mundo es de todos, no es del tirano que tengamos, ¿no? Y yo creo que van por ahí las ideas, que en casa hay que hacer una seria labor porque no podemos dejarlo en manos del colegio. Exacto. Bueno, pues yo voy a coger las palabras de Victoria como psicóloga para terminar. Dice, hemos educado a tiranos y hay que acabar con eso. Hasta la semana que viene.